Bien, bueno, pues en esta primera tutoría del año y la penúltima de la asignatura antes del examen, vamos a centrarnos un poco en el modelo de examen y practicar un poco las dos partes para que veáis un poco un examen general, tengáis una vista de cómo prepararlo, cómo afinarlo. Entonces, desde el punto de vista de la estructura, pues sabéis que son 10 preguntas de tipo test. Hay dos partes. Una primera parte que son un tipo test, que son 10 preguntas, que, bueno, son siempre de conocimiento sobre programación, son bastante aplicados. Y después un pequeño enunciado de un ejercicio práctico de programación que la mayoría de las veces te plantea pues hacer un tipo abstracto de datos, un tipo de datos que tenga una serie de información, unas operaciones, etc. El 30% de la nota son las preguntas de tipo test, el 60% es el ejercicio práctico y ese 10% es de la nota de la práctica 4, ¿vale? Que se puede sumar hasta un punto si tienes un 10 en la nota de esa práctica. Hay que tener en cuenta que si no se entrega la práctica 4 y no se entregan las 4 prácticas, el problema es que no puedes fallar más de 2 veces. Es decir, que se te admiten hasta 2 fallos en el tipo test. Si sacas más de 2 fallos, entonces ya has suspendido el examen. No se te mira nada más. Si entregas las 4 prácticas y en la cuarta práctica tienes más de un 5, entonces en ese caso puedes fallar hasta 4 fallos. 4 preguntas de tipo test, hasta 4. 10. ¿Cuál es la nota mínima que tienes que sacar en el test para que te haga media? Eso no recuerdo, creo que, a ver. Porque por ejemplo el ejercicio lo tienes que pero bueno, lo tienes muy bien, te apruebas con esto y el tipo te no saca. Te digo. Vamos a mirarlo. Vamos a mirar la nota. Vamos, esto todo lo tenéis detallado en la página del equipo docente de Madrid. Aquí en la parte de evaluación. En la nota de la asignatura. Te dice que. Nota del. Siempre que la nota del test sea más de 5. Es decir, que tienes que sacar 5 puntos bien. 5 de las preguntas tienen que estar acertadas. Y ¿vale? Y el ejercicio, si sacas 5, por ejemplo, bueno, ¿Vale? Bien. para septiembre, Sí. la práctica 4 No hay otra. No, sí, es igual, pero es entrega única. Es entrega única. Sí, es la única. ¿Vale? Que es la única opción de entregarlo este año. Si no, ya tienes el año que viene. Para la práctica 4. Tiene que ser ahora. El número de fallos es el mismo en septiembre, ¿no? Creo que sí. Creo que sí. Tenía 800. La evaluación. En la práctica 4. 16 de enero. Bueno, esto estaba, creo, en las preguntas. Había un sitio que comentaban las preguntas. Creo que era sobre la pregunta. Pregunta. Actualizar la sección de preguntas frecuentes sobre las prácticas. Eso, Aquí lo tenéis. La calificación de la práctica se guarda durante todo el curso y se aplica a las convocatorias ordinarias de febrero, las convocatorias extraordinarias de septiembre. Eso se guarda para curso. ¿Vale? Entonces, en septiembre, si, por ejemplo, si la práctica 4 horas tiene un 5, en septiembre tiene también derecho a tocar. Sí, creo que sí. Sí. ¿Vale? ¿Más dudas sobre esto? Bien,
Bueno, pues vamos a ver un poco los dos apartados, ¿vale? Primero, me gustaría hoy que vamos a hacer primero un primer ejercicio de tipo test para que lo veamos resuelto entre todos y después vamos a ver cómo afrontar el ejercicio práctico de una manera un poquito más metódica, ¿vale? Entonces, el primero, para practicar el tipo test, pues lo ideal es ponerse a hacer los test que ya nos dan, incluso nos lo dan resuelto, con lo cual podemos cotejar. Como siempre, no recomiendo ver las respuestas antes de hacer el examen, porque si no va a ser, una vez que sabes la respuesta, muy fácil. Entonces, si os parece, he cogido este al azar, no me he preocupado mucho, de 2015, septiembre, de ejercicio de septiembre de 2015, y vamos a ir haciendo entre todos aquí poco a poco el examen. Entonces, para ello, lo que me gustaría es, primero vamos a hacer cada pregunta, os voy a dar un tiempo para que la leáis y para que la intentéis pensar unos minutitos y sepáis qué opción responderíais, ¿vale? Septiembre de 2015, sí. Pero de todas maneras lo voy a explicar. Entonces, quiero que de manera autónoma y sin hablar con los compañeros y sin nada, penséis qué pondríais, qué hubierais puesto vosotros. Ahora, los que traigáis el libro, ¿vale? Lo que me gustaría es que primero os voy a dar unos primeros minutos para que lo hagáis tal cual, después unos minutos para que lo reviséis en el libro, en caso de que tengáis dudas, y por último vamos a ponernos por pares para que discutáis la opción. Y ya por último ya discutiré con vosotros cuál es la opción correcta, ¿vale? Entonces, empecemos por el primero, ¿vale? El siguiente código produce un error, este código de aquí. Vamos a ver cuál sería, voy a poner un poquito más de zoom para que lo veáis bien. Y el siguiente código, flatx 5,8 igual que x, print de y, ¿qué produciría? ¿Qué haría? Haría un error, imprimiría 5,8, imprimiría 5, imprimiría 6. Entonces quiero que en voz baja, individualmente y en silencio, si es posible, por supuesto no lo programéis, ¿vale? Esto hay que hacerlo sin tocar el compilador porque si no, esto es muy fácil. Os doy 2 minutos para que intentéis resolver qué creéis que debería de ser esta individualmente, ¿vale? Y ponerlo, apuntarlo en algún sitio. Es importante que os mojéis, porque ahora os lo voy a preguntar. Bien, entonces tenemos varias opciones. Algunos habéis dicho C, otros habéis dicho A. A ver, ¿por qué la A? Vale. Claro, es que esto es algo que es un poco extraño. Esto no se suele hacer mucho. Esto, cuando nosotros hacemos este int aquí, lo que estamos haciendo es transformar, bueno, en cierto modo lo que estamos haciendo es hacer una conversión de un tipo a otro tipo. Entonces lo que está haciendo esto es decir, oye, cógeme este valor, esta variable que en principio es de tipo float y intenta transformármela a un entero y dámelo como entero. En este caso devolverá normalmente el entero más cercano al flotante. Entonces, bueno, más cercano, haciendo en este caso lo que haría sería hacer una impresión de una, bueno, habría que saber si hace el número más cercano, un redondeo, o lo que hace es directamente despreciar la parte decimal. En este caso, el comportamiento por defecto de C más menos, es que quita la parte decimal, como si no existiera. Entonces se queda solo con la parte entera, ¿vale? Efectivamente. Vamos a comprobar que esto es correcto. Vamos a... Espérate, voy a... No veáis la solución, que no quiero que la veáis, porque si no... ¿La tenéis apuntada la solución alguno? No me vale eso. que si no es muy tentador. Ni intentar no mirarla. Intentar no mirar la solución. Vale. Vale, ahora lo miramos. Entonces, efectivamente enlace. Muy bien. Seguimos. Os doy 2 minutitos para la siguiente. Venga.
En el lenguaje C, más o menos, la siguiente declaración, const char pregunta y dos corchetitos, igual código postal, es incorrecta, no se puede utilizar en una declaración de constante, es incorrecta, no se puede, o acentuada en un string, es incorrecta, no se puede utilizar comillas para delimitar un string, o es correcta, ¿vale? Pues empiezan los 2 minutos ya, sin mirar. De hecho, no voy a daros 2 minutos, voy a dar 1 minuto para pensar. ¿Cuáles son las respuestas que tenéis por aquí? Yo hago D, creo. D, A, la B. Bien. Vale, vamos a ver. Bueno, lo primero, aquí el const no lo hemos usado mucho en los ejemplos que hemos visto en las tutorías, pero bueno, const viene de constante, es una forma en la que podemos declarar algo que no se va a poder tocar, es decir, se asigna, se define la constante pregunta, ¿vale? Si no le pusiéramos el const, esto sería una variable. En este caso es una constante porque se le da un valor que ya después en el resto del programa no puedes tocar. ¿Para qué se suele utilizar ese tipo de cosas? Pues, por ejemplo, para un mensaje de bienvenida, por ejemplo, que siempre es el mismo, como en este caso, o una pregunta, para los mensajes que le vas a usar a dar al usuario, que no deben de cambiar nunca, o por ejemplo, si estamos haciendo programación matemática de algún tipo, pues, la típica constante pi o ese tipo de valores que no vas a poder. Igual que si fuera una variable, exactamente igual que si fuera una variable. Entonces, en realidad que sea constante o que no sea, o que sea sin constante, en realidad en este caso es lo de menos, ¿vale? Entonces, el tema de que no se puede utilizar un corchete en una declaración de variable, pues eso es incorrecto, se puede hacer, eso sí se puede. Bueno, en realidad ya os adelanto, es la D. Es la D porque esto es completamente correcto. Esto lo que está haciendo es inicializando una cadena de caracteres. Sí, porque lo que estás haciendo es que estás diciendo que esto es un array de caracteres y le estás dando este valor. Entonces ya está cogiendo directamente el tamaño, lo está cogiendo y lo está poniendo directamente en la declaración. ¿Vale? Lo está cogiendo el compilador, ya está cogiendo el valor del tamaño. ¿Sí? Claro. Yo pensaba, no te va a dar error, pero cuando tú imprimas eso, tanto la interrogación como la acentuada, sí. te van a salir como tal. Entonces la prueba y lo que sale. No sale, ¿verdad? Pero no da error. Es que no da error. Claro. Cuando suele ser incorrecto, suele ser que da algún error el compilador. Vale, seguimos. Siguiente. Vámonos a el siguiente código. Venga, aquí hay que usar un poquito más el lápiz y papel. Venga, os dejo. Bueno, básicamente hay que ver qué hace este código y hay que hacer un poco la traza. Entonces, os voy a dar 3 minutos porque es difícil de hacer más rápido. Venga, 3 minutos. ¿Cuál creéis que es? D, A. Imprime un bucle infinito. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Os ha salido la traza? Cuando entra con 10, efectivamente, pasa por ahí, sin problema, entra en el loop. Sí. Imprime 9. Eso es. 8. 7, 6. Y cuando llega a 6, vale. No vuelve a entrar en el bucle interno. Pero ya vuelve otra vez aquí. Sí. ¿Cómo que no vuelve a entrar? Mira, fijaros. Yo os he hecho la traza aquí en un formato un poco raro, pero vamos a ver. Mirad, yo he hecho la traza así de esta forma. Mirad, empieza en una primera iteración dice igual a 10. ¿Vale? Esto es la columna igual a 10.
después cuando entra en el while y entre el módulo 3 cabe a 3 y de resto 1. 1 es cierto. Se mete en el do, el i vale ahora 9, imprime el 9 en la pantalla, después 9 mayor que 5, sí. Entonces vuelve otra vez a restar 8, así hasta que llega al 5. 5 es mayor que 5, es falso. O sea, hasta el 5 todos estamos de acuerdo, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasa? Vuelve para atrás y el 5 módulo 3, ¿cuánto da? 5 módulo 3 da 5 entre 3 a 1, resto 2. Entonces, 2 mayor que 0. Pues entonces, entraría otra vez el do, le resta el y vuelve a imprimir. 4, 3, 2, 1, 0 incluso, porque 0 es... Pero ¿qué pasa cuando llegamos a que la i vale menos 1? Cuando vale menos 1, imprime el menos 1. El menos 1, por supuesto, es menor que sale del bucle. O sea, estos do, lo que pasa es cuando vale 5, pero esto se ejecuta, pero no se vuelve a... No hay dentro del while. Como la condición está al final, esto se ejecuta siempre, al principio. ¿Lo veis, no? ¿Lo veis? No lo veis. ¿Qué es lo que no veis? Vamos a... Está en el 5. Claro, está en 5. 5 menor que 5. No. Se sale. Vale. Para aquí, 5 en módulo 3. ¿Vale? 2. 2 mayor que 0. Sí. Entonces, se mete en el do otra vez. Hace esto. 5, 4. Imprime el 4 y tal. Se sale otra vez del bucle, pero... Y vuelve a imprimir. Se sale del bucle. Y vuelve. ¿Qué pasa? Que cuando vale 0, 0 módulo 3, ¿cuánto es? 0 módulo 3, ¿cuánto es? 0. ¿Es mayor o igual que 0? Sí. Entonces, se mete, menos 1, imprime el menos 1, menos 1 es menor que 5, por supuesto, es mayor, o sea, mayor que 5, falso, se sale, y ahora está la clave, menos 1 módulo 3, ¿cuánto es? Esto es luego un poco raro. Menos 1 módulo 3 es menos 1. ¿Vale? Un número negativo, el resto de la división en un número negativo es negativo. Es menos 1. Entonces, con menos 1 ya se sale y ya no hace nada. Esa es la clave. ¿Vale? Un poco ahí estaba el truquillo en el menos 1. Pero aquí la clave está en ir poco a poco, intentando no equivocarse mucho en las trazas. Yo sé que no es trivial, ¿vale? Pero bueno. Vale, seguimos. Siguiente. Venga. Complete el siguiente texto. ¿Vale? Tenéis que poner estas dos cosas. Venga. Os doy un minuto. Esto sí que debe ser rápido. Todos tenéis respuesta, es la C, efectivamente. Las otras no tienen mucho sentido. Es decir, cuando un programa hace una llamada a sí mismo, se dice que es recursivo. El ejemplo que vimos un ejemplito, si os acordáis del código factorial. Hicimos una especie de ejemplito con el código recursivo. Bien. Otra, vámonos. Siguiente, en el lenguaje C, la siguiente sentencia, tal. Venga, aquí os doy 2 minutitos. Venga. ¿Cuál será la C? C. Vale. Bien. ¿Por qué creéis que es la C? Bueno, a ver, vamos por orden. ¿Por qué no se puede utilizar el índice K en el segundo for? Bueno, esto es absurdo. Claro que se debe de poder utilizar. Siempre lo hemos hecho 1000 veces. ¿No se puede empezar un bucle de 2? Sí, claro que se puede empezar de 2. Bien. Es incorrecta. Dependiendo de n, no puede no ejecutarse nunca. ¿En qué valor no se ejecutaría nunca? Cuando n sea... O sea, por ejemplo, valor 1 igual a 1 sería for tal. Bien, y ahora, ¿qué matiz le hemos dicho a incorrecto? ¿Esto da un error al compilador? Entonces, es correcta. Esta es correcta. Es que esto no es incorrecta, significa que es que sea un error del compilador. Es que tener en cuenta que es que puede que este algoritmo no tenga sentido para n mayor que 2 y a lo mejor
tú ese n mayor que 2 ya lo tienes puesto una comprobación fuera o la tienes... ¿Sí? ¿El qué? Claro, es que la n puede que eso, que el algoritmo por fuera tengas ya puesto una comprobación, que solo tenga sentido para esa n sea una constante, por ejemplo, que valga siempre más que 2, que no tiene por qué... O sea, en el algoritmo no va a dar error. Bien. Seguimos. Completen los elementos. Venga, aquí un minuto. A ver, ¿cuál sería... ¿cuál creéis? Mójate. La B. A, C... Madre mía. B, A, C, B. Bueno, aquí la clave está... Bueno, ¿cuál es la diferencia? Aquí estamos siempre hablando entre unión y registro. Entonces, primero tenemos que tener claro. ¿Cuál es la diferencia entre unión y registro? Lo de alternativo, ¿a qué tiene pinta? Ser una unión. Recordad que los registros... La diferencia entre una unión y un registro tenían una pinta muy parecida cuando lo escribía. La diferencia era que los registros tienen cada uno de los... De lo que tú especifiques está separado y en una unión lo que tú pones comparten la misma memoria, con lo cual es o uno u otro. No puedes usarlo unas veces de una manera otra, pero comparten el mismo espacio en la memoria, por eso es alternativo. Y ahora, ¿qué estamos hablando cuando nosotros especificamos un tipo? ¿Estamos hablando de campos o de valores? Estamos hablando de campos, estamos hablando de campos, efectivamente. O sea, los valores, en realidad en este caso es bastante la forma de especificarlo, o sea, la forma en la que está redactada esta pregunta, a mí también incluso me llevaría un poquito a... Porque realmente es verdad que en el tipo, cuando estamos hablando en definición, define una colección de campos. Pero porque estamos hablando del tipo en la definición del tipo. Si no dijera que estamos definiendo, ¿vale? La única pinta es que aquí te está diciendo que es el momento de definición. Cuando tú estás definiendo el tipo, estás hablando de los campos. ¿Cuándo estamos hablando de valores? Cuando ya es una variable del tipo. O sea, por ejemplo, si aquí sustituyéramos en esta redacción, dijéramos, una variable de tipo bla, 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 tiene una colección de... bla, 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 alternativo. Entonces ahí estaríamos hablando de unión y valores, porque es una variable. Pero cuando estamos hablando de la definición, ¿vale? Entendemos eso, ¿no? Bien, siguiente, el 7. Estamos ya aquí casi a punto. Un minuto, esta es fácil. Venga, ¿cuál qué? C. No, que leí la otra vez. C. C. D. D. A ver, ¿cuál es la duda? ¿Por qué no...? Porque... Claro, tipo abstracto de datos. Vale. Tipo abstracto de datos. Bueno, los tipos abstractos de datos tienen dos cosas. Una cosa es la especificación y otra cosa es la realización. La especificación, ¿qué era? De los dos archivos. ¿Qué dos archivos usaba? Cuando hacíamos un tab, un tipo abstracto de datos, lo podíamos guardar en dos archivos distintos. Uno se llamaba la... ¿Qué extensión de archivo? Era el .h y el otro era el .cpp. El .h se llama cabecera o especificación y el .cpp es la implementación o la realización, si queremos, ¿vale? Entonces, un tipo abstracto de datos, que estuvimos ahí un poco reflexionando el otro día, ¿para qué servía? Pues servía para yo poder darte la especificación y que no tuvieras que saber cómo estaba hecho eso por dentro. Es decir, para ocultar la realización, con lo cual es la B. Efectivamente, venga. Seguimos. 8. Efectivamente, es la C, que lo hemos estado discutiendo antes precisamente. Efectivamente, además eso es una buena práctica. Muy bien. Seguimos. La 9. ¿En qué? ¿Cuál tema? Bien. En este caso, el problema es que, bueno, los punteros no lo hemos visto mucho, pero los que hayáis leído un poco aunque sea no lo hemos utilizado en la práctica. Pero bueno, el concepto es precisamente eso, precisamente es un puntero. Las variables de tipo puntero no tienen nombre, sino que se designan mediante otras variables llamadas referencias. Es decir, que
las variables de tipo puntero lo que nos permiten es acceder a un valor de otra variable. O sea, el valor que tiene dentro un puntero es una dirección a otra variable. Por eso son la D. Las variables dinámicas, no tienen nombre, sino que se designan mediante otras variables llamadas punteros, ¿vale? Esto en realidad es más un concepto teórico que ahora ya he visto porque no lo hemos puesto en práctica en ninguna cosa, ¿no? Pero bueno, para los que tengáis curiosidad, bueno, o queréis profundizar eso, leer el libro de punteros, en el capítulo de punteros y demás. Bien, seguimos. La última pregunta. ¿Cuál? Sí. Efectivamente. Fijaros, cuando hacemos un type, es la porque cuando hacemos un type def, estas dos cosas que son el 3 y el 4, ¿a qué se deben de referir? Bueno, ¿qué estamos definiendo aquí? ¿Qué pinta tiene lo que estamos definiendo? ¿Esto qué es? Un enumerado, una estructura, un vector. Estamos hablando de hecho un vector de 2 dimensiones. Entonces aquí estamos el 3 y el 4 son las dimensiones, que tienen que ser dos cosas constantes. Lo normal suelen ser números. El 2, el 8, no puede ser una variable, porque tú tienes que decir el tamaño. Puede ser, claro, constantes hay de dos tipos. Una constante puede ser un número, directamente que le pongamos ahí un 8, un 25, o podemos definir una const int n igual a 3, y ahora aquí ya usamos el n. Pero tiene que ser algo que no puedas tocar, porque eso reserva ya la variable, el tamaño de la memoria directamente para el resto del programa, para todo el programa. Bien. Bueno, pues esto es un tipo test, ¿vale? Un poco quería que hiciéramos, el próximo día haremos otro tipo test para que vayamos. Entonces, la dinámica, si lo queréis practicar en casa, es la de siempre. Siempre intentar hacer el ejercicio, mojaros, ponerle, y ya después veis la solución, veis si os habéis equivocado y veis en el libro un poco la parte de donde no hayáis equivocado, donde no hayáis dado. Bien. La otra parte del examen es el ejercicio de programación, que normalmente suele ser, como os decía, hacer un tipo abstracto de datos. Entonces yo os voy a proponer así rápidamente una forma un poquito más sistemática de abordarlo. Yo siempre, para mí, es muy importante en esta parte que leáis muy bien el enunciado y que rápidamente identifiquéis las cosas clave del enunciado. Entonces, os voy a poner un ejemplito sobre lo que hicimos el otro día en la tutoría, que era un tipo abstracto de datos de un punto. Pues esto podría ser un ejemplo de un enunciado hipersimplificado, normalmente no suele ser tan sencillo, de un ejercicio de programación. Desarrollar un tipo de dato que represente un punto en un espacio de 2 dimensiones con una operación imprime que permite visualizar por pantalla el contenido del punto. Después un enunciado muy hipersimplificado, un poquito más complicado. Entonces, ¿qué pasos os propongo yo que deis siempre? Bueno, pues los pasos que os propongo son los siguientes. Primero, intentar identificar y subrayar el tipo de datos principal que tenéis que crear, ¿vale? Que eso os va a dar el nombre de lo que vais a abordar y centrar un poco el problema. Segundo, qué información debe contener. Y tercero, busquéis las operaciones que debéis implementar, ¿vale? Entonces, en este caso, de todo esto, ¿cuál es el tipo de dato principal a crear? De todo esto, de todo este enunciado. ¿Cuáles serían las palabras clave que te dicen cuál es la palabra clave que te dice el nombre del tipo de dato que vosotros crearíais a partir de este enunciado? No, pero el nombre del tipo, el tipo de datos que... El nombre, no el tipo de... sino el nombre del tipo de... El tipo punto, efectivamente. Que no tengo aquí. El tipo punto, efectivamente. Ese es el tipo de datos principal. Ahora, de todo ese enunciado, ¿qué parte del enunciado os está dando pistas de la información que debe contener ese tipo? ¿Qué tiene que guardar dentro de ese tipo? Sí, no, pero quiero que me digáis de esa parte de donde habla. Dimensiones y algo más interesante. ¿Solo la palabra dimensiones os da pista? El 2, efectivamente. En este caso, lo clave para saber lo que tiene que tener 2 dimensiones. Esa es la información que tiene que tener. Y ahora, ¿qué operaciones debe implementar? ¿Qué palabra clave es la que te dice la operación que tiene que implementar? Efectivamente, en este caso eso te lo suelen decir bastante explícito. Esto es lo que yo quiero que hagáis
lo que os recomiendo que hagáis cuando abordéis el ejercicio. Siempre, qué tipo es el principal, qué información que tengo que almacenar, qué operaciones tengo. Entonces, una vez que hago esto, ¿qué es lo primero que tengo? Después lo siguiente, el paso 4. Pues el paso 4 sería ya ponerme a implementar qué dos cosas tienen los tipos de abstractos de datos que hemos visto antes. ¿Qué dos cosas tienen? La realización y la especificación, o le podemos llamar también cabecera e implementación, ¿vale? Realización y especificación. ¿Qué creéis que es primero, la especificación o la realización? Claro, lo suyo primero es ponernos con la cabecera o especificación e intentar escribirla. ¿Sabes? Sería, pues esto sería mi cabecera, donde tú definirías. Yo le pondría el código, lo pondría en un cuadradito y diría, esto se llama no sé cuánto .h. Yo lo pondría bien claro, para que se sepa que ese es el contenido del archivo, no sé cuánto .h. Y después lo siguiente, haríamos ya la implementación, que sería, no olvidéis nunca el pragma one siempre en la cabecera, la definición del tipo, que tiene que estar en un archivo .h, y después en la implementación, incluir todas las bibliotecas que utilicéis. En este caso yo estoy usando print, tenemos que poner stdio-h, y además siempre tengo que incluir la especificación de el archivo de especificación, el .tal.h. Ya aquí implementaría todas las funciones, todas las operaciones de mi tipo abstracto de datos, ¿vale? Pues esta es la mecánica. Aunque parezca mentira, realmente yo creo que la mayor dificultad para mí no está tanto en hacer la implementación, sino en hacer estos 3 primeros pasos bien, hasta la cabecera. Si habéis hecho una buena especificación, ya el resto es relativamente fácil, aunque parezca mentira. Entonces yo insisto mucho en que sepáis leer bien el enunciado y vayáis en un enfoque. Venga, vamos a hacerlo un par de pruebas rápidas conmigo aquí. Venga, desarrollar un tipo, os voy a... base este enunciado. Venga, primera pregunta. ¿Cuál es el tipo de datos principal que crear? Primero, pensarlo individualmente y cuando tengáis una solución me levantáis la mano, no la decís en voz alta. ¿Cuál es el tipo de datos principal a crear? El de todas esas palabras, ¿cuál es la que os... ¿Levanta la mano? ¿Ya? ¿Sí? ¿La tenéis? Más o menos. Bueno, os doy un minuto, doy 30 segundos más. No lo digo en voz alta, Pero si no es sobre esto, dime. ¿Ya? Por lo menos que tengas una candidata. ¿Tienes una candidata? Vale. Bueno, ¿cuál sería para vosotros? Efectivamente. Estamos haciendo un tipo de datos para gestionar un avión. En este caso solo, a ver, ¿qué información debe contener? Venga, os doy un minuto para ver qué cosas guardaréis vosotros como parte de las cosas que tienen que ver con la información. ¿Sí? ¿Ya más o menos? ¿Cuál creéis? La velocidad, altura, rumbo. Por cierto, eso de rumbo norte, sur, este, oeste, eso que tiene pinta de ser un enumerado como la copa de un pin, ¿vale? Y por cierto, ¿de qué estamos hablando aquí? ¿De un vector, de una estructura, de un registro, de una unión? ¿Qué creéis que es esto? Una estructura con 3 campos, efectivamente. Muy bien. Ya vais cogiendo la dinámica. Y lo último, ¿qué operaciones tiene que tener? Bueno, aquí están clarísimas. Bueno, pues explícito, ¿no? Leer rumbo, tal. Y ahora aquí hay una cosa un poco rara, que esta a lo mejor os lo ponen. ¿Y esto qué significaría? Crear un programa que imprimado en pantalla, pues que sería un pequeño programita que usaría el tipo, definiría una variable, en este caso definiría un array de aviones, ¿vale? Haría un vector de aviones, haría un tipo de avión lista aviones de 50, ¿vale? Y llamaría por el bucle imprimiendo todo esto. Bien. Y ya por último, venga, ¿qué haríamos aquí? Venga, ¿cuál sería el tipo en este caso? Venga, doy un segundito, ¿cuál sería en vuestro...
¿Ya tenéis candidato por aquí? ¿Candidato? Venga, ¿cuál sería el candidato? Butaca, recinto, sí. Bueno, si tuvieras que elegir uno de los dos. Lo que estamos gestionando un programa de gestiones. Yo lo pondría más de recinto. Lo que pasa es que aquí un poco. Lo que sí quería matizar que aquí hay dos cosas, butacas y cliente, que también vamos a tener que definir. También vamos a tener que definir qué es una butaca y tendremos que definir qué es un cliente. Pero el principal yo lo pondría como recinto. Y recinto se apoyará en butacas, se apoyará en... ¿Vale? Entonces intentar definir un poco todos los tipos que vais a tener que... Y ahora, ¿cuáles serían los datos que estarían aquí? Del tipo principal. ¿Cuál sería lo que te dice cómo está hecho el tipo principal? La información. Estamos diciendo que recinto es la información. ¿Qué parte de ese enunciado? Claro, esto es lo que te va a decir un recinto, pues dentro va a tener un array de 5 filas, un array y otro array de 7 cada, ¿vale? Bueno, de hecho habrá que hacer también un tipo de fila, seguramente, que es un array de 7 butacas. Bien, y por último, las operaciones. Bueno, pues en este caso, ¿no? Son bastante claras, ¿no? Las operaciones que están... Bueno, pues esta es la dinámica, ¿vale? Siempre intentar, y después, obviamente, hay que ponernos a implementar Pero para mí, sinceramente, la parte más difícil, insisto, es tener bien la especificación y haber leído todo. Yo creo que es muy importante, una vez que incluso terminas la especificación, el punto H, antes de ponerte a hacer la implementación, revisa que no te hayas olvidado nada, o sea, que haya todo lo que haya que guardar, lo puedas guardar, ¿vale? Bueno, pues, próximo día, tenéis que, como fecha límite para entregar la práctica 4, ¿vale? Hacer los ejercicios que os proponía, que tenéis ahí un documentillo, y preparar con los test de examen, ¿vale? Seguiremos haciendo la misma dinámica de hoy.